desde Amusco, si no me equivoco, ¿no? Para hablarnos precisamente de la figura de Juan Valverde de Amusco. Esta actividad la hacemos con motivo de la exposición que tenemos en la planta primera, el médico, el obispo y el pintor, sobre la figura de Juan Valverde de Amusco, así como de Gaspar Becerra. Y bueno, narra un poco la historia del descubrimiento del cuerpo humano en el Renacimiento, la contribución de tanto Juan Valverde de Amusco como de Gaspar Becerra a nivel médico y artístico. Y bueno, yo creo que la has visitado también, ¿no? Tú has tenido la oportunidad de visitarla y seguro que también, bueno, pues nos puedes aportar más datos de Juan Valverde de Amusco, seguro que lo va a hacer, de su contribución a nivel científico, médico, en el Renacimiento, ¿no? Y su éxito en países como Italia. Así que nada, os dejo con él y como siempre cuando la acabe, pues podéis preguntarle lo que queráis. Así que nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por su presencia hoy aquí. Y bueno, voy a tratar de poner de relieve, bueno, pues esta figura, este gran anatomista que, como nos ocurre en la historia de España y como nos viene ocurriendo, bueno, pues a lo largo de la historiografía también, es una persona que es muy poco conocida para la gran repercusión que absolutamente tuvo a nivel internacional, para la gran repercusión y el legado, en este caso anatómico, médico, que llevó consigo en toda Europa. Bueno, desde aquí lo primero también que quiero es agradecer al Museo de la Evolución por hacer esta exposición. Creo que compartimos un objetivo muy claro y el objetivo es divulgar personalidades que la historiografía pues ha ocultado, de alguna manera han ocultado. Es el caso de Juan Valverde. Bueno, pues antes de empezar sí les puedo decir, para situarles, que Juan Valverde es el anatomista, el médico más leído durante aproximadamente 3 siglos en toda Europa. Su tratado anatómico, que luego veremos, es traducido a más de 4 idiomas del momento. Y, bueno, como digo, es absolutamente el impacto que va a tener y que veremos cómo a partir de él y otra serie de médicos europeos, que también presentaré, sobre todo españoles, porque también quiero hacer esa reflexión que yo creo que el Museo de la Evolución también hace con esta exposición, porque esa ciencia médica del siglo XVI tan importante de un montón de médicos españoles, pues evidentemente no se conoce o no se conoce lo suficiente cuando llevaron a cabo las mayores aportaciones médicas en Europa. ¿De acuerdo? Pues un poco en ese contexto les hablo de esta gran figura y, bueno, pues les voy a ir comentando algunas de las cuestiones. Me quiero presentar, bueno, antes de iniciar me presento, yo soy Juan Jesús Acosta Pulgar. Fundamentalmente soy profesor de historia. Soy un apasionado de la historia de España, de nuestro país, y bueno, pues me dedico, entre comillas, en mi tiempo libre a investigar y a profundizar en personajes de la historia del Reino de Castilla y especialmente próximos también en historia a mis intereses. Y bueno, pues uno de ellos es la figura de Juan Valverde, otros de ellos también los pondré de relieve, los Manrique, bueno, y otra serie de personas y personalidades, bueno, de la provincia de Palencia, de mi entorno, que creo que la historiografía no ha tratado como debe. Por eso les digo, llevo muchos años investigando esta figura y bueno, pues he llamado a muchas puertas para divulgarlo y bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Es decir, podría empezar desde el principio, decir cómo en mi propio pueblo, en Amusco, la mayoría de personas no conocen la figura que les voy a presentar hoy, pues un poquito más a fondo, o cómo muchas personas relevantes de la ciencia, del arte o la historia pueden desconocer una figura como la que vamos a ver hoy o como la que voy a tratar de ponerles en marcha. Bueno, como soy profesor y soy un poco didáctico, les voy a presentar un poco la estructura de la conferencia.
Lo que yo les puedo aportar sobre esta figura, y especialmente, va a tener un gran impacto en Europa, va a tener un gran impacto en el mundo, va a tener un gran impacto en Roma, evidentemente, pero es importante conocer algo que probablemente no conozcan, que es la historia, es su infancia y es el contexto histórico de un pueblo como Amusco, de un pueblo de Castilla con una inmensa historia y que, claro, pues ese devenir historiográfico y ese devenir de su historia va a marcar una personalidad como lo es la personalidad de Juan Valverde. Eso haré en el bloque primero, después les daré algunos detalles de su infancia en Amusco. Posteriormente, su viaje comienza ya como médico, comienza a los 18 años, ya se marcha al norte de Italia. Ya veremos que hay varias teorías. Evidentemente yo me decanto por un castellano recio, un castellano con ganas de aprender, un castellano al que le movía fundamentalmente las grandes ganas de aprender y de adquirir conocimiento y de ser un absoluto rupturista con la medicina anterior. En el cuarto bloque les voy a hablar de su encumbramiento en Roma. Bueno, después del periodo de formación en el norte de Italia, con personajes tan importantes como Vesalio o Realdo Colombo, ¿de acuerdo? Pues pasa también junto a Colombo a trabajar sobre todo en el Vaticano, junto a los papas, junto a Paulo III, Paulo IV y multitud de cardenales que bueno, pues le ayudan y bueno, pues a través de ellos consigue bueno, pues seguir trabajando, publicando sus grandes tratados de anatomía y bueno, pues abrir la ventana más importante al mundo de la anatomía en Europa. Finalmente, bueno, pues nos centraremos una parte importante en su gran obra de anatomía. En 1556 la publica, es el tratado más importante y rupturista, aunque evidentemente Vesalio, con el que le comparan a veces o con el que hay ciertas discrepancias, entre los dos y Realdo Colombo, pues evidentemente van a hacer el cambio que necesitaba, esa ruptura total con la anatomía que venía desde la época medieval y la antigüedad con Galeno, que en el medievo no fueron capaces de romper, no fueron capaces de cambiar y mantenían las teorías de la antigüedad, y que estos tres personajes, y sobre todo finalmente Valverde, pues sea el que se encumbre por encima de los dos y bueno, pues nos legue pues todo ese legado anatómico que, como digo, pues en su gran tratado anatómico de 1556 y las posteriores ediciones, pues veremos que tendrán un gran impacto. Y luego, la parte final, algunas anécdotas del epílogo de su vida, que son sumamente interesantes. Entre ellos, pues bueno, destacaré dos bulas de diferentes papas que, bueno, pues tienen unas características muy interesantes y sobre todo con su tierra natal. Miren, les quiero comenzar contextualizando este pueblo, mi pueblo Amusco. Les voy a revelar algunas conexiones con Burgos. No sé si ustedes conocen mi pueblo, es un pueblo que está a 20 kilómetros de la ciudad de Palencia. Es el pueblo donde nace Juan Valverde, pero es un pueblo que ya desde el siglo XI, se configura como una realidad política, bueno, pues muy potente. Es el centro de 9 villas. En ese momento, estamos hablando del momento de lo que viene a ser la creación de bueno, pues la mayoría de pueblos y localidades. Alfonso III el Santo había llevado la reconquista hasta el Duero y a partir de ahí van a empezar a surgir todos nuestros pueblos y ciudades. Pues Amusco comienza a configurarse como capital de 9 villas, tiene amurallamiento y comienza a tener una realidad que apenas existía en la España de la época, sin utilizar el concepto de España, y que bueno, pues va configurando una realidad política muy importante. A partir de ahí llegan a hacerse o a localizarse en ella o a heredarla empezamos con los Lara. Los Lara, una familia que además va a venir desde Burgos o va a llegar desde Burgos, en concreto desde la localidad de Isar, y va a comenzar a mantenerse, a potenciar todo lo que había heredado de esa realidad de las 9 villas y comienza a tener unas intensas e inmensas relaciones con diferentes reyes durante todo el siglo XII, XIII, XIV, XV y XVI. Durante este reinado pues podríamos destacar pues la relación que tiene bueno, pues el segundo de los Manrique, participa por ejemplo en la toma de Cuenca, participa también con Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, los infantes de Amusco participan en todas esas batallas. A partir ya
del siglo XIII, Garci, que va a ser el quinto señor, pues también extiende la rama de los Manrique a Osorno, la extiende también a Aguilar de Campoo, y comienza a extenderse esa rama de los Manrique a hacerse potente y poblar, bueno, pues buena parte de la provincia de Palencia e incluso diferentes espacios, como veremos también de lo que es Burgos, ¿no? Y así, pues bueno, va llegando el siglo XV, donde tenemos al octavo señor de la villa, que se llama en este caso Pedro Manrique IV, que va a extender, bueno, una gran relación con el rey, con Juan II, y va a extender los Manrique por toda la provincia de Palencia. Y fíjense ustedes, el cuarto hijo de este señor, que es el poeta Gómez Manrique, poeta prerrenacentista, tío de Jorge Manrique, el poeta de Paredes de Nava, y que tiene como curiosidad que les adelanto que fue corregidor de Burgos. Primera relación que encuentro entre Burgos y Amusco es que este señor, este importante cuarto hijo de este importantísimo señor, que tenía grandes relaciones, pues va a, como digo, a tener esa relación de Burgos y Amusco. El décimo señor, ya estamos hablando y ya estamos casi en el nacimiento de Juan Valverde, ¿vale? Que es el señor Manuel Manrique, décimo señor de la villa, ¿de acuerdo? Pues es un señor ya, bueno, pues con unas intensas y grandes relaciones. Continúan siendo los Manriques muy importantes para todos los reyes. En este momento, este señor, bueno, pues ha hecho que visite la villa. Bueno, pues ha estado Fernando el Católico a pedirle juramento, ¿de acuerdo? Después, posteriormente y casi al final de su reinado, bueno, pues llega también Carlos I, que llega a ejecutar, bueno, primero a los últimos, ya finalmente a los últimos comuneros de Palencia, y va a cazar al monte de Amusco, que era uno de los privilegios que le habían concedido cuando Alfonso VII concede los primeros fueros a la villa de Amusco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también llega Carlos V a la villa y en ese momento este señor, para que nos hagamos una idea de lo que podía ser Amusco, pues además Amusco tiene en la imagen de la parte inferior izquierda suya, tienen lo que es la sinagoga más importante, para que puedan hacerse una idea, la sinagoga más importante que hay en toda la provincia de Palencia. Es decir, Amusco, bueno, pues pechaba en aquel momento a las arcas de los reyes más de 29.000 maravedíes. Solo le ganaba, para que se hagan una idea, la judería de Aguilar de Campoo. Pero en esos momentos la judería de Aguilar de Campoo pues, se introducía los pagos de Reynosa. Por tanto, creo que evidentemente pues, ya la judería de Amusco habla de la importancia que tiene. Por otro lado, pueden observar la ermita de las Fuentes, también la imagen superior. Bueno, pues esa ermita va a ser muy importante. Lo es porque es un monumento muy importante de transición entre románico y gótico, por su estructura, etcétera, etcétera. Pero para la vida de Juan Valverde va a ser especialmente importante. Juan Valverde va a conseguir, una vez que ya es tan importante, en concreto en 1558, una bula absolutamente espectacular, que luego les comentaré al final, para la cofradía de San Sebastián, que pertenecía a la Iglesia y en la que él, bueno, pues desde su infancia se sentía bastante devoto. Pueden observar también los restos de la iglesia, una gran iglesia inmensa, conservamos esta entrada que es la principal y también la que sería más septentrional, que son de los restos de la primera iglesia románica. La que ven aquí es un absoluto templo cuadrado de una sola planta con unas alturas bueno, bastante colosales y es un templo, como digo, que nos habla también de la importancia de Amusco. Pueden ver los restos del amurallamiento de una de las 4 puertas que tenía el pueblo, orientadas a los 4 puntos cardinales y, como digo, pues bueno, esto nos va haciendo ver en el pueblo que iba creciendo Juan Valverde. Ahí tienen también pues, algunos otros de los elementos y como también esos Manrique pues, en Burgos eran reenterrados para que vean que hay conexiones con todo, en el monasterio de San Salvador de Palacios de Benaver, en la ermita de la Virgen de Fredesval y en el monasterio de la Santísima Trinidad. Ese es el escudo, bueno, el que les he puesto antes en rojo, es el que más utilizaban y el que más les definía.
que tenía que ver, estos son restos del Palacio de los Manrique en Amusco, este escudo en concreto, que tiene, bueno, pues 2 calderas y una serie de serpientes en las asas, ¿vale?, que configuran este escudo de la familia de los Manrique. Bueno, pues también aquí ya tenemos que Juan Valverde va a nacer en 1525 y va a nacer en la época después de este 10º señor Manrique, en concreto en el 11. Y aquí les muestro algunos de los elementos para que vean también la potencia que va a marcar ese pueblo en él. Tenemos entre las riquezas que tiene Amusco, pues tenemos esa triple generación de Alejo de Bahía. Bueno, pues Alejo de Bahía en esos momentos en Palencia tiene un inmenso taller, un gran taller, y trabaja para todo el Reino de Castilla y, como sabrán, pues es uno de los artistas más importantes. Pues este señor en Amusco hace una de las 3 triples generaciones que tiene en España, 3 de sus grandes obras. Además, el señor de la villa, en este caso Pedro Manrique V, 10º señor, regala a la Iglesia una cruz de plata de un valor plata y oro absolutamente incalculable, como pueden ver. Después les he hablado de la sinagoga y ahora les pongo las fotos de uno de los 5 grandes hospitales que tenía la villa, que es el Hospital de San Millán. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este marco histórico que nos hace ver, bueno, pues como Juan Valverde va a ir recogiendo, va a ir naciendo en un pueblo que ya le va a marcar, porque es un pueblo que, bueno, pues tiene unas condiciones históricas, tiene unos fueros, bueno, ha participado en las actuaciones más punteras a lo largo de la Reconquista. Les he hablado, por ejemplo, de la toma de Cuenca, les he hablado de la batalla de Navas de Tolosa. También los infantes de Amusco participan en la batalla de las Navas, de la batalla del Salado en 1341 y en la toma de muchas ciudades de lo que hoy es Andalucía, en primera línea y en vanguardia. Pues toda esa historia va marcando el carácter de nuestro protagonista. Como digo, nace en 1525 y le tenemos en Amusco hasta 1542. De su infancia, bueno, pues es importante uno de los grandes matices. Juan Valverde, luego lo veremos, pero su principal legado es que su tratado de anatomía, o uno de ellos, pero a mí es, por ejemplo, el que más me gusta, lo va a escribir en lengua romance. En esos momentos, todo el idioma académico que se utilizaban en todas las universidades de Europa era el latín. Pero Juan Valverde decide, y lo vamos a ver un poco más, decide escribir su tratado de anatomía en lengua romance, que en España, desde mediados del siglo XV, se comenzaba a imponer, ¿vale?, en muchas partes del país. Y bueno, este elemento en concreto lo aprende en Amusco. Bueno, la mayoría de autores coincide en que él, los rasgos que va a tener, pues convive con ese romance castellano que se utilizaba y se cantaba desde la iglesia de San Pedro hasta la ermita que les he planteado y también hasta el Hospital de San Millán, ¿vale? Entonces, bueno, se hablaba un romance tan importante. Y ese romance pues va a hacer que aplique los términos de la matanza castellana a anatomía. Luego veremos algunos de ellos. Pero todo eso va a venir marcado por su carácter y por esos aprendizajes en su infancia en Amusco. Más cosas que se creen de su infancia. Bueno, se cree también que siempre fue un gran apasionado de la medicina, ¿de acuerdo? Que le gustaba, que tendría que tener una buena relación y después de mucho investigar con el 10º y el 11º señor Manrique de la Villa, ¿de acuerdo? Y que, bueno, fue a estudiar humanidades a la Universidad de Valladolid, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues no hay datos muy claros. Les cuento también una anécdota. Él se cree que vivió ahí en ese punto en concreto. Este es el plano de Amusco, en la calle llamada Calle Chiquita, donde, bueno, pues algunos autores, les he puesto antes Navarro, Riera, Palmera, establecen o nos comentan
bueno, se cree que Juan Valverde acaba marchándose a Italia por la siguiente razón. Y eso a muchos autores les hace ver que podía practicar algún tipo de medicina ya en el pueblo, ¿no? Bueno, pues la razón o la anécdota es que, bueno, pues una noche una mujer del pueblo que estaba embarazada vino a reclamarle a Juan Valverde que su hijo se encontraba muy mal, que le había atendido previamente y que él era el responsable de sus dolencias. Parece ser que Juan Valverde le pudo arrear una patada, un golpe fuerte a esta mujer, y esta mujer podría haber fallecido. Y algunos autores, en este, bueno, anécdota o chisme, la salida de Juan Valverde hacia Roma en 1542. Otras personas hablan, hay otras teorías de que podía tener origen judío. Y aquí les tengo que comentar que el 10º señor de la villa, de Amusco, como también ya era duque de Nájera, y Nájera no había sido todavía conquistada, quiero decir, no había firmado o participaba de la corona de Castilla, y no había firmado el decreto o no le competía todavía el decreto de expulsión de 1492, pues el señor de Amusco pretendía también proteger, porque necesitaba esta comunidad judía que tanto dinero le aportaba, y la quería trasladar a Nájera. Y entonces, bueno, pues se destaca su relación y, bueno, pues quería proteger a Juan Valverde. Evidentemente, estos son anécdotas, teorías. Yo, como dije al principio, tengo muy claro que, bueno, Juan Valverde configura en su infancia lo que es la personalidad castellana. Se destaca, evidentemente, su tenacidad, se destaca por ser muy férreo, muy castizo, muy castellano, y a partir de aquí yo creo que todo esto es lo que le mueve, además de unas ansias innatas por aprender, ¿vale? El contexto español médico del momento es mucho más restrictivo que el italiano del Renacimiento, y él tiene claro que lo que quiere conseguir, lo que quiere aprender, no lo va a encontrar en Castilla. Y por eso se lanza, y por eso tiene muy claro desde el principio que debe probar suerte, evidentemente, en donde lógicamente bueno, pues la revolución o el renacimiento estaba impactando en todas las áreas y en todos los campos de conocimiento. Bueno, recordamos o nos posicionamos en 1542, llega por primera vez a Padua. Y, bueno, pues antes de llegar les voy a contextualizar un poquito también qué estaba ocurriendo con la medicina. La medicina, fundamentalmente, bueno, pues tenía un gran tratado que llevó a cabo Galeno. Galeno es un médico que nace en Pérgamo en 129 y muere en Roma en el 206, siendo médico del emperador Marco Aurelio. Había trabajado también con gladiadores, había trabajado con muchas personas, ¿de acuerdo? Pero este médico va a ser el que realice el primer gran tratado de anatomía, el primero de los grandes tratados de la historia. Bueno, pues Galeno, sobre todo, se encuentra en una situación en la cual, pues bueno, en época antigua, aunque había muchos pensadores en su zona griega, ¿vale?, o de origen griego, que bueno, pues planteaban la necesidad de hacer disecciones en seres humanos, pero bueno, pues muchas personas estaban en contra de ello. Bueno, pues también filosofías griegas que lo impedían, y finalmente Galeno pues no podía llevar a cabo una medicina o una disección fundamentalmente en seres humanos. También la época antigua no era propicio para ello. Con lo cual, buenas parte de sus experiencias las llevó a cabo fundamentalmente con animales, con monas especialmente y con cerdos. Y a partir de ahí él va a llevar a cabo, evidentemente, pues bueno, su tratado de anatomía lo va a promulgar y bueno, pues va a llegar a todos los centros de saber. Posteriormente, si nos vamos a la medicina medieval, hemos de tener en cuenta que la medicina medieval va a rendir tributo fundamentalmente a la medicina antigua y fundamentalmente a Galeno. No va a haber casi ningún cambio. Pero bueno, al final de la época medieval va a comenzar a aparecer algunos autores que van a ir rompiendo con esa tendencia.
Es el caso de Mondino di Lucci en Italia, que bueno, pues empieza a trabajar con los cadáveres de seres humanos y empieza a rebatir algunas de las primeras ideas de Galeno. También en España, pues que parecía cierto cerramiento, también porque la religión cristiana no era partidaria o no veía también con buenos ojos el tema de diseccionar cadáveres, pero ya tenemos algunos reyes que, bueno, pues en el caso de Juan I de Aragón, en 1391, permite a los estudiantes de la Universidad de Lérida, y en concreto a uno de los profesores, llevar a cabo bueno, pues ciertas disecciones en humanos. Lo mismo harán los reyes católicos en 1488 y bueno, pues van permitiendo que se vaya abriendo, bueno, la medicina, la gran medicina, a la anatomía, evidentemente, del ser humano, para hacer práctica. Y frente a esto, pues ahora la segunda parte. Una de las cuestiones, la medicina antigua y medieval, bueno, pues conllevaba muchos errores y se basaba en Galeno. Y ahora les introduzco el otro gran elemento, es decir, el otro gran elemento de esta charla, y como decía al inicio, son una serie de autores que, como ven, todos españoles, bueno, pues van a salir de España y van a estudiar, formarse en las grandes universidades del momento, en Bolonia, en Lovaina, en París, en muchas de las grandes universidades europeas. Y no solo van a formarse, sino que van a establecer los primeros tratados de anatomía y van a enriquecer la medicina como, por ejemplo, hay autores que lo dicen muy claro, como ningún otro país lo había hecho. Llenamos las grandes cátedras de medicina de Europa y, bueno, pues apenas ha sido reconocido esto, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos desde Vesalio, pues Andrés Laguna, Luis Baseo, Luis Lovera, Pedro Jiménez, Bernardino de Montaña, Juan Valverde, Luis Collado, Juan Sánchez de la Plata. Bueno, pues todos ellos, si ustedes ven, les da tiempo a leer porque pues hacen una serie de aportaciones médicas absolutamente rupturistas con toda la medicina anterior y que, bueno, pues van a ser unos descubrimientos y unas aportaciones pues sumamente interesantes. Y bueno, pues nos llegamos en ese contexto donde, bueno, pues España va a aportar todos estos médicos, va a aportar todos estos avances a la medicina. Tenemos a Juan Valverde en 1542 en el norte de Italia. En el norte de Italia llevaba 5 años ejerciendo la dirección en la Universidad de Padua Vesalio, este anatomista, con el que, bueno, por lo que han visto en la exposición, pues siempre van a tratar de confrontarlos y de enfrentarlos, ¿vale? Porque, bueno, pues Vesalio al principio también trabajaba en Padua con Colombo, ¿de acuerdo? Con el otro gran, y sobre todo podemos decir el otro gran instructor, y el gran instructor y amigo de Juan Valverde. Vesalio en esos momentos va a estar aproximadamente desde el 42, ya llevaba desde finales de la década de los 30, y en 1543 se va a retirar para hacer su gran publicación, su tratado de anatomía llamado La Fábrica. Eso va a hacer que Colombo pase a ser el gran médico y a la vez el gran profesor de la Universidad de Padua. Cuando llega a Valverde va a encontrar, bueno, pues el acomodo y el respaldo de Colombo, ¿de acuerdo? Y estas tres figuras, este gran triángulo, pues serán, bueno, pues evidentemente los tres grandes anatomistas a partir de esas décadas intermedias y con su legado y sus publicaciones de los 2-3 siglos siguientes. Ahí tienen las portadas de sus tratados, De Humanis Corporis Fabrica Libri Septem, de Vesalio, y de Reanatomía de Colombo en 1556. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues esa relación también en el norte de Italia, bueno, pues va a hacer que Juan Valverde, sobre todo, aprenda mucha anatomía, trabaje
porque una de las cuestiones fundamentales es trabajar con los cuerpos. Trabajen en los hospitales del norte de Italia, pues tenían unos métodos, y ellos en concreto, unos métodos de enseñanza pues muy avanzados. Un método de enseñanza tan simple como que el formador, el profesor y el médico llevara a sus alumnos a las camas de los hospitales y les enseñaran allí. Lo que hoy comúnmente conocemos como prácticas. Pues antes no se hacía así. Y en el resto de países de Europa los médicos, hasta que no se titulaban, no comenzaban a trabajar con los pacientes. Pues en el norte de Italia ya lo hacían, ¿de acuerdo? Vesalio, por ejemplo, hacía disecciones en directo y además le gustaba poner a sus alumnos un esqueleto delante. Bueno, pues ya digo que lo que se hacía en el norte de Italia no se hacía en ningún otro lugar. Y Valverde, Juan Valverde, va a aprovechar, bueno, pues ese es el respaldo de Realdo Colombo. Primero va a estar en Padua, hasta que Cosimo de Medici, un personaje muy importante del Renacimiento florentino, pues se lo lleve también a otras ciudades del norte de Italia, a Bolonia, a Pisa, ¿de acuerdo? Y ahí va a estar el periodo de formación de Juan Valverde de verdad. Va a estar trabajando y escuchando las clases en la universidad junto a Colombo y trabajando en los hospitales. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues va a adquirir una serie de conocimientos que luego, bueno, pues va a ir avanzando y va a ir incrementando y mejorando. Y a partir de ahí llega en 1548 a Roma. El Papa Paulo III está detrás de Colombo. Vesalio se había retirado un poquito a Bruselas para hacer la publicación de su gran tratado, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tenemos a Colombo y el Papa Paulo III lo quiere como médico personal. Entonces le llama, contacta con él y decide llevárselo a la Curia Vaticana. Y en ese momento, ¿quién le va a acompañar? Pues le va a acompañar, evidentemente, Juan Valverde. Juan Valverde sigue a su querido amigo, sigue, evidentemente, a su gran protector, y junto a él se va a Roma. Y allí entra en la Curia Vaticana. Allí comienza a conocer pues, a grandes cardenales y comienza una gran relación, va a comenzar después con el siguiente papa, que es Paulo IV. Y va conociendo, bueno, pues sobre todo grandes personajes. A la vez continúa su formación en el Hospital Espíritu Santo de Roma, que pertenece al Vaticano, y allí continúa, pues bueno, trabajando, continúa con las clases de Colombo. Colombo también trabaja en la Universidad de Roma y, bueno, pues continúa formándose en ambos espacios. En ese momento va a conocer una de las personas que luego hablaremos, que va a ser su gran benefactor en Roma, que es el segundo de los tres de la exposición que tienen en el Museo de Evolución de Burgos, que es Juan Álvarez de Toledo. Juan Álvarez de Toledo es nieto del primer duque de Alba. Y esto se lo voy a relatar porque para que vean la conexión también nuevamente con Amusco, ese señor, 10º señor Manrique de Amusco, era intimísimo y tenía una especial relación con el primer duque de Alba. Yo he investigado mucho, he llegado a muchos sitios y doy por hecho que ahí tiene que haber algo más. Doy por hecho que esa protección de los Manrique y esa relación de la casa del Ducado de Alba le tuvo que ayudar porque además él, el nieto, se va a convertir en su principal protector. ¿Vale? Es uno de los elementos o razones que les quiero decir. Y luego otra anécdota que les voy a comentar es que, bueno, ese señor 10º y 11º señores de Amusco tenían un noble muy importante, que se llamaba don Íñigo López de Oñaz, ¿vale? Que será, a la postre, y tras los sucesos en Nájera del levantamiento comunero, luego reflexionará y estará en contra de seguir siendo noble y caballero, será el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Y al que, luego veremos también, estará en esa Curia Vaticana y qué curiosidad que también como dato, se lo comento, será autopsiado en Roma por Juan Valverde. Pues es otra gran conexión, fíjense, de un pueblo tan pequeñito como es hoy en día Amusco. Y entonces, bueno, pues esta persona en concreto, Juan Álvarez de Toledo, que como digo, bueno, va a ser
evidentemente el inquisidor general de España en el Vaticano, va a formarse como buen dominico en la Escuela de Salamanca, un gran pensamiento, una gran formación, bueno, pues estudia en universidades de Europa, en París, en Salamanca, da clases en Valladolid, bueno, es una personalidad a nivel intelectual pues absolutamente potente y va a ser el que ayude y ayude mucho en la Curia Vaticana y en lo más importante de la sociedad católica del Vaticano, a Juan Valverde. Y bueno, llegado este momento, vamos a tener, bueno, pues que Juan Valverde cada vez va a relacionarse más potente en el Vaticano. Juan Valverde, bueno, pues conoce, ya digo, pues autopsia, por ejemplo, al cardenal Cibo de la familia Medici, que es un cardenal absolutamente importante. Va a conocer y le va a patrocinar otro gran cardenal, que es Girolamo Bellario, ¿de acuerdo? Que va a ser al que dedique este primer gran tratado de anatomía. El primer tratado que hacían en la época todos los médicos es un tratado de salud. Lo primero que va a hacer en 1551, cuando ya ha tenido toda la formación del norte de Italia y cuando ya ha conseguido, bueno, pues llegar a tener unos conocimientos básicos muy potentes, es publicar su primer tratado de salud, De Animi et Corporis Sanitati. ¿Vale? Pues es un tratado básicamente, como se hacía en la época, pues sobre hábitos de salud, bueno, enfermedades, evitar epidemias, bueno, pues una serie de cuestiones que son la primera gran publicación y, bueno, pues ese decir, en Roma estoy aquí y estoy presente. Y, bueno, quiero hacer grandes cosas, ¿no? Como hacían todos los médicos y Juan Valverde iba a empezar por ahí. Y después llegamos, en 1556, a su gran libro, al gran tratado de anatomía de Juan Valverde. ¿Vale? Esta es la portada en concreto del tratado de anatomía de Juan Valverde. Bueno, en el centro, fíjense ustedes, pues como Juan Valverde debía ser tanto la ayuda que le prestó Juan Álvarez de Toledo, el cardenal, decidió dedicarle la gran obra de anatomía al cardenal. ¿Vale? Ahí tenemos el escudo del cardenal en el centro y dos tenentes sujetando ese escudo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta portada, y aquí les relaciono ya a la tercera persona de la exposición, que es el pintor Gaspar Becerra, que se encuentra en Roma en estos momentos y que va a ser un gran seguidor de Miguel Ángel. Va a aprender, como todo buen artista, o los mejores artistas tienen que pasar por el Renacimiento italiano para luego convertirse en inmensos artistas, como pasa con los grandes artistas españoles renacentistas. Y en concreto, Gaspar Becerra se forma en esas ideas y por eso vemos esos cuerpos que nos recordarán mucho a Miguel Ángel. ¿Vale? De hecho, va a estar muy próximo a él y se va a formar en ellos. Y, como digo, aquí estableceríamos la relación del tercero de los grandes componentes de esta gran exposición que tenemos arriba. Bueno, ahí tienen algunas de las obras de Gaspar Becerra. Estos son los techos de la Cancillería en Roma. Aquellos también, cuando vuelve Gaspar Becerra, pinta para Felipe II, se hace pintor de cámara y, bueno, pues algunos de los techos del Palacio Real. Y, bueno, pues abajo tenemos su gran obra, que es el altar de la Catedral de Astorga. ¿De acuerdo? Y, bueno, llegamos aquí. Como les digo, pues bueno, los dos grandes autores o los dos grandes tratados de anatomía, que muchos autores ven en ellos siempre, pues han visto una confrontación o un enfrentamiento entre ambos, se ha querido buscar quién es mejor, quién es más bueno, quién ha hecho más cosas. Sí que es cierto que Juan Valverde, y lo vamos a ir viendo en algunos aspectos de su tratado de anatomía, pues va a completar y mejorar, bueno, pues ciertas aportaciones, que luego hablaremos de ellas, al libro y al tratado de anatomía de Vesalio. ¿De acuerdo? Vesalio, bueno, pues ven un poco si hacemos una comparativa, bueno, pues cuando publica evidentemente su libro, trabajó para Carlos V, fue alquitria real, entre otras muchas cosas, de Carlos V. Bueno, pues es cierto que su libro tiene muchas más páginas,
Es un libro, y bueno, pues ahí luego hablaré un poco, pero que, bueno, pues sus imágenes están silografiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza taco de madera. Sin embargo, Juan Valverde pues va a ser más original y va a calcografiar, ya va a utilizar, bueno, pues esas calcografías de cobre. Por tanto, sus imágenes van a ser evidentemente, digamos, de mayor resolución y van a gustar mucho más. Como vemos también, las páginas del libro de Juan Valverde son mucho más pequeñas, son 154. ¿Vale? Y sin embargo, Andrés Vesalio tiene entre 700 y 824. Bueno, pues todo eso va a hacer que la mayoría de médicos, de sangradores, de las personas que llevaban a cabo la medicina en Europa se vayan decantando por un libro o por otro. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como ven también algunas diferencias, el idioma, el de Andrés Vesalio solo está en latín, sin embargo, evidentemente el de Juan Valverde va a estar en español, en latín, en italiano, en griego y también en flamenco. Y en el siglo XVIII, su última de las 16 ediciones será traducida al griego. ¿Vale? Bueno, ambos libros, y en concreto el de Juan Valverde, tiene estos 7 libros que completan su tratado de anatomía. Juan Valverde va a alterar algunas cuestiones con respecto al libro de Vesalio, que prácticamente tienen la misma estructura, pero bueno, Juan Valverde comienza por huesos y ligamentos, por músculos, después los órganos generativos, digestivos, cavidad torácica y formaciones craneoencefálicas, y el libro sexto y séptimo son los sistemas vasculares y los nervios craneales y los sistemas del sistema nervioso periférico. Vesalio altera el orden y el libro, para él, el libro séptimo tendría que ir en la parte del tercero, cuarto y quinto, y bueno, pues son algunos de los matices y diferencias y algunas de las concepciones, porque para Valverde primero era, bueno, los músculos y los huesos, que era la parte interior, después la zona del abdomen, la zona que evidentemente, bueno, pues daba forma o completaba a los músculos y los huesos, y por último el sistema vascular y finalmente los nervios y el sistema periférico. Sin embargo, Vesalio lo entendía de otra manera. Bueno, principales novedades, sobre todo, o aportaciones que va a hacer Juan Valverde y que no tenía Vesalio, pues algunas en este sentido. Músculos oculomotores, faciales de la garganta, en la palma de la mano, bueno, pues en el libro de Juan Valverde aparecen más músculos, bueno, pues descubre algunos que no había descubierto Vesalio, sobre todo en la zona de la cara, en la zona de los ojos, desde el elevador del párpado superior, la polea del oblicuo menor, el aparato lacrimal, bueno, pues la intersección del nervio óptico con los músculos oculares, etcétera. Por ejemplo, bastante importante el descubrimiento del circuito de la sangre, del circuito menor de la sangre y cómo se oxigenaba. Sí que es cierto que 20 años antes Miguel Servet ya lo había puesto en tela de juicio. Hasta entonces nadie había roto con ese pensamiento y se pensaba que la sangre pasaba, la sangre a oxigenarse había un tabique, el tabique que tenemos en el centro del corazón, que tenía poros y que podía pasar la sangre. Bueno, pues ahí Juan Valverde va a rebatir muchas ideas e incluso será el inicio de la endocrinología, ¿no? De una ciencia que van a hacer a partir de las aportaciones de Juan Valverde. Y Miguel Servet, no sé si saben que acabó en la hoguera 20 años antes, pero bueno, parece que lo pudo publicar Servet 20 años antes, pero parece que no hubo contacto con Juan Valverde y sí la obra de Juan Valverde tuvo mucha más repercusión en ese sentido. Pero evidentemente los dos españoles y los dos hicieron esa gran aportación. Después, bueno, pues tenemos muchas aportaciones sobre, y algunas veremos ahora, sobre huesos y músculos, sobre osteología y miología. Y bueno, pues destacando, ahora veremos el origen del recto anterior, articulaciones de los dedos, membrana de músculo abdominal, verificó los huesos del oído medio y bueno, pues también vamos a ver el estudio del embarazo, la fecundación y bueno, un montón de patrones neuroanatómicos. Bueno, pues hay grandes especialistas de medicina española que nos hablan de la neuroanatomía de Juan Valverde. ¿Vale? De toda la aportación en bueno, pues los grandes descubrimientos que van a hacer en neuroanatomía, que hasta entonces sí que no había absolutamente nada.
Bueno, de Juan Valverde, bueno, he de comentar que en su libro hay 43 ilustraciones, fundamentalmente, y 15 de ellas van a ser novedosas, van a ser suyas. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la más conocida, ¿vale? Este desollamiento que tenemos delante, además, es bueno, pues la obra más conocida, porque bueno, también se le atribuye a diferentes autores. Aquí hay un debate en algunas de sus ilustraciones, si las hizo Gaspar Becerra. Bueno, puede ser que la del embarazo, por ese tejido adiposo, por esa connotación de carnes que había aprendido en Miguel Ángel, sea claramente suyo. Pero bueno, hay otras ilustraciones que se ponen en debate y podía ser más de un grabador lorenés como Beatrice, que fue, bueno, pues en algunos casos parece ser también el que inventa esos aspectos. Son muy llamativos, aspectos novedosos. Bueno, pues hasta ahora a nadie se le había ocurrido representar un esqueleto con un con un bastón, como tenemos aquí arriba con una cara, con un cráneo de un ser humano. Bueno, pues él innova una serie de cuestiones que, bueno, también en las ilustraciones va a hacer que sea clave en el interés que va a suscitar el tratado de anatomía. Aquí, por ejemplo, por ponerles uno de los ejemplos o dos de los ejemplos de bueno, correcciones a Vesalio más claras, tienen aquí, bueno, por ejemplo, el recto del abdomen, ¿vale? Muy largo, evidentemente, que tiene un origen y un final en la clavícula cuando tendría que terminar, evidentemente, como ven allí, esta es la imagen de Vesalio, esta es la de Juan Valverde, debería terminar, bueno, pues en la zona de inicio de las costillas, pues es uno de los de las grandes correcciones a nivel anatómico, y otro, por ejemplo, son algunos de los músculos que ven en el cuello, que evidentemente no existían, y que son defectos que Vesalio pues va a llevar a cabo por eso, porque él se había, como digo, pues tomado de ciertos animales algunos de los músculos y bueno, pues él pensaba que los seres humanos los tenían igual. Son algunos de los errores que permanecen y que, como digo, pues también van a ser correcciones que Juan Valverde va a realizar a Vesalio. Como les digo también, bueno, pues algunas de estas imágenes que tienen que ver con esa creatividad de Juan Valverde, esa creatividad que tanto va a llamar la atención en su manual y en su tratado. Bueno, aquí tenemos algunas más, ¿de acuerdo? Bueno, pues allí tenemos, que es la portada también, esa mujer, esa anatomía del embarazo, ¿de acuerdo? Que es de lo más destacado, ¿no? Son cuerpos que toma también de esa concepción, de algunas de las novedades, esa concepción que tenemos nos puede recordar la anatomía de Juan Valverde, bueno, pues a elementos de la antigüedad, como en el caso de la mujer Afrodita, ¿vale? Nos recuerda también, bueno, pues ese es el martirio, ese desollamiento nos recordará al martirio de San Sebastián, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son elementos que bueno, pues introducen algunos elementos que, bueno, pues a los médicos de la época les va a llamar mucho la atención. ¿De acuerdo? También el instrumental, bueno, pues algunos de los aspectos de llevar a cabo bisecciones en ese sentido. Y aquí tenemos, bueno, pues algunas de las láminas, al final sus libros tienen un montón de láminas, pues algunas de las láminas, sobre todo, bueno, pues que tienen que ver también con la neuroanatomía. Por primera vez en el medievo pues se creía, ¿no? Bueno, pues una teoría que tenía que ver o que llamaban con las tres celdillas y que los ventrículos superiores pues bueno, distribuían o no distribuían suficiente información al organismo. Por primera vez estos autores van a romper con esas creencias y bueno, van a mostrar que bueno, pues los ventrículos superiores no es el aspecto más fundamental del cerebro y van a avanzar mucho en todos estos aspectos, aunque van a seguir manteniendo en todo el tema neuroanatómico la creencia de que hay 7 pares de nervios y no será ya hasta finales del 18 cuando se demuestre o se incorpore que finalmente son 12 en lugar de los 7 que todavía Vesalio y Valverde seguían pensando.
algunas de las láminas. Bueno, es en el tratado, la del centro, ese desollamiento de la fotografía original. También tenemos, bueno, pues esa, porque además es una de las grandes imágenes, esa imagen de la fecundidad, que también nos recuerda, pues eso, a esa diosa Afrodita, ¿vale?, con los elementos anatómicos. Y, bueno, en este caso también tenemos una fotografía de la musculatura de la espalda. Y, como les digo, pues me voy también. Juan Valverde va a ser rupturista en muchas cuestiones, en muchos elementos, pero el aspecto gramatical y léxico de su publicación es uno de quizá el más llamativo de todos, y el que quizás, pues bueno, pues a todos los castellanos, a todas las personas que hablaban lenguaje romance, pues va a llamar mucho la atención, porque va a utilizar y va durante más de 3 siglos, en esos momentos donde el latín y el griego eran fundamentalmente el lenguaje de las universidades, era el lenguaje en que se publicaban todos los tratados anatómicos, era el lenguaje que se utilizaba a nivel científico, por primera vez a lo largo de la historia alguien va a romper con ello. Y como Juan Valverde explica, una de las razones es que decide romper con todo ello porque, bueno, resulta que el lenguaje popular es el que va a llegar realmente a médicos, cirujanos y sangradores, que son las personas que realmente tienen que utilizar esta medicina anatómica. No aquellos que tienen que leer tratados y que académicamente están formados altamente. Y por otro lado, porque su tierra le tiraba y porque quería poner en valor la lengua y el romance español. Así, en su tratado, pues como digo, nos vamos a encontrar probablemente términos que nos suenen a todos: pellejo, aveñuelas, lomos a la región lumbar, tetas, morcillos, paletas de las espaldas, peine, hueso del muslo, cerebro, niervos, flema, ternillas, atadura de los huesos, estiércol, zancajo. Así, hay autores, como este autor que les pongo aquí, de la Real Academia de la Lengua Española, que evidentemente, bueno, pues hay autores que analizan, hay mucha información analizando toda esta riqueza léxica y gramatical que aportó Juan Valverde. Y bueno, pues llega a ser tan importante esta situación que autores posteriores como Valle Inclán, por ejemplo, bueno, pues habla del importante legado científico con un lenguaje científico propio de Juan Valverde a Europa. Muchos autores lo destacan y, ya digo, ese romance que había aprendido en Amusco, pues lo va a exportar a todo el mundo. A partir de esos 3 siglos y su última publicación, bueno, pues se ven tratados y manuales en donde ya comienzan a hacerle correcciones nuevamente en latín. Pero durante todo ese tiempo, bueno, pues todos estos términos en su tratado de anatomía van a aparecer en lengua romance. Bueno, y aquí les quiero comentar, bueno, pues algunos aspectos en la parte final de su vida y algunos de los elementos o anécdotas, si quieren, más destacadas de su vida y bueno, pues de las vivencias que llevó a cabo. Una de ellas, como les comentaba, bueno, pues es la segunda bula, luego les hablaré también un poco de la primera, la segunda bula que Juan Valverde consigue en 1558 para la cofradía de San Sebastián de la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. Pues mire, concede una bula que es absolutamente un privilegio para Amusco. Bueno, pues por ponerles algunos datos, pues quien asista los domingos a misa, bueno, pues puede llegar a tener hasta 47.000 años de perdón. Compara a la iglesia de Amusco con las excepciones de las grandes iglesias, de la iglesia de San Sebastián en Roma, de iglesias de Jerusalén o la propia Catedral de Santiago. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una serie también da una serie de, bueno, pues dice una serie de privilegios a preñadas y a peregrinos o a enfermos de Amusco.
Y bueno, pues si leemos esa bula, que yo he tenido la suerte de tenerla hace unos años en Amusco y que hoy ya no está allí porque estaba en el museo parroquial. Bueno, estaba una copia que se encontró en la propia iglesia, en la propia ermita, y había una copia, pero que hoy, por desgracia, ya no se encuentra. Y bueno, pues estoy tratando de volver a encontrarla en el Archivo Diocesano de Palencia, pero todavía no la encuentro. Y como digo, pues unos privilegios absolutamente increíbles, que además 100 años después serán nuevamente puestos en valor por Pío XII y posteriormente, 100 años después, nuevamente bueno, pues refrendados por el Papa correspondiente. Como digo, pues bueno, todo esto es un absoluto privilegio para el pueblo de Amusco. Y otro de los grandes elementos de debate, porque en esa bula, entre las palabras en latín que pone, pues pone que Traxo, que trajo él personalmente esta bula a el pueblo y a la villa de Amusco. Sobre esto hay un gran debate. Yo he leído autores que evidentemente dicen que sí, que es verdad, que él pudo estar de nuevo en Amusco y pudo volver por primera vez después de haberse ido a su tierra natal, y hay otros que explican que no pudo ser porque, claro, ¿cómo va a volver en 1558 si en 1559 publica la segunda edición de su libro, de su Tratado de Anatomía, se la había dedicado a Felipe II, estaba trabajando en la corte y era imposible que un viaje de tal magnitud lo pudiera hacer Juan Valverde en ese momento? Bueno, ya digo que hay opiniones para todos. En la bula se explica en latín claramente que él la trajo. ¿Es verdad, no es verdad? Pues todavía no tengo datos para posicionarme en una de las dos ideas. No tengo datos para tenerlo claro, pero evidentemente, ya digo, hay autores que bueno, se sitúan en cada una de las partes. Y bueno, también les comento que hubo también una primera bula, nada más publicar Juan Valverde su primer tratado de anatomía en 1556, el Papa Paulo IV le concede una bula en la cual todo aquel que se atreva a copiar el libro de Juan Valverde será excomulgado ad late, es decir, será excomulgado bueno, pues en el momento, y además tendría que pagar una multa de 100 ducados. Por eso les digo que evidentemente la relación de Juan Valverde con Paulo IV tenía que ser muy intensa, tenía que ser muy, muy estrecha. Hay quien dice, también otro gran debate, que si fue médico del Papa Paulo IV, que si no lo fue. Bueno, pues hay muchas personas planteando este debate. Lo que es evidente que la relación de Paulo IV con Juan Valverde pues era muy estrecha y muy alta. Si es capaz de publicar estas dos bulas y de concederle estas dos bulas tan importantes, evidentemente la relación entre ambos tiene que ser sumamente importante. ¿De acuerdo? Después, pues bueno, algunos debates que les decía o que les comentaba. ¿Ha tratado la historiografía española, europea universal a estos autores como merecen? Pues no, evidentemente. De Juan Valverde, como les digo, casi no tenemos ni rastro. En mi pueblo hay una calle, y gracias. Y no les digo que se ha caído la placa porque la hicieron, bueno, de un material que en principio es duradero. Pero ahí estamos. De Vesalio, apenas tiene un hueso con nombre en la anatomía, en uno de los huesos pequeñitos de la anatomía de la mano, que prácticamente le desconocemos. Entonces, bueno, yo siempre digo que la clave de tener un gran futuro es conocer nuestro pasado, ¿no? Y saber hasta dónde hemos llegado. Entonces, yo les dejo esta reflexión, porque yo me la hago constantemente y es una de las razones por las cuales hoy estoy aquí y es una de las razones que entiendo, bueno, pues que me gustaría comprender, ¿no? ¿Por qué? O más que comprender, cambiar esta realidad.
¿no? Vivimos que a lo mejor la reflexión es por qué la cultura, por qué el pasado no es tan interesante o no se le pone en el valor que corresponde. ¿Vale? Entonces, vuelvo al inicio. ¿Por qué una persona como Juan Valverde es tan desconocida? Si van a los vecinos de mi pueblo, bueno, pues ahora le conocen un poco porque he dado algunas charlas, pero evidentemente no sé si llegaríamos a 3 personas a conocer a su personaje más ilustre. Y les digo además más, he hablado con algún político de Palencia muy importante y no tiene ni idea. Pero bueno, es la realidad de lo que tenemos en algunas cuestiones. Voy terminando pues con alguna de las frases, por ponerles, en este caso, un cirujano francés, Guy de Chauliac, que dijo algo así, que, bueno, pues que estas 3 personas eran como niños subidos a situación a hombros de gigantes y que realmente Juan Valverde lo que hizo es aprovechar esa situación. Juan Valverde se subió a lomos de Vesalio y de Colombo, de esos 2 grandes anatomistas que tanto trabajaron y que tanto, bueno, pues aportaron a la medicina, y él como que subió un peldaño más y supo ver más cosas y completarnos más cosas sobre la anatomía renacentista. Ya les digo, anticipar y mejorar pues muchos aspectos de la cirugía, fundamentalmente, e incluso anticiparnos temas como la endocrinología. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también les comento otra cuestión que evidentemente tiene que ver, como todo, saben que nuestra historiografía constantemente, bueno, pues ha sido puesta en debate, y sobre todo, evidentemente, por aquellos que les interesaba desprestigiar España. Conocerán 2 países que siempre lo han hecho. Pues esos países, y en este caso algunos autores ingleses, franceses o de las Santas Provincias Unidas, pues bueno, hacían críticas a Valverde y decían que lo único que ha aportado no ha aportado nada, es una copia de Vesalio. Bueno, pues a todos ellos se les ha rebatido, hay autores también españoles que les han rebatido y bueno, pues evidentemente solo entienden sus críticas desde 2 puntos de vista. La profunda ignorancia, que esa se lleva mucho, por un lado, la profunda ignorancia de estos autores, el desconocimiento evidentemente de la ciencia y evidentemente, pues eso, el hecho de querer hacer daño e ir contra una sociedad como la española, que quizás, y ahí también está la base, debería defender pues a todos los grandes protagonistas de su historia, como es este caso. Y voy finalizando. Bueno, simplemente, bueno, pues también, ya digo, como tampoco es que tenga mucho tiempo, pero me gusta dedicar mucho tiempo a investigar, a publicar, etcétera, dentro del que tengo, y bueno, pues es un poquito lo que hago. Y nada, simplemente ahora les cedo la palabra por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, que les aclare algún concepto. No quiero ser excesivamente pesado ni denso y bueno, pues espero que les haya gustado lo que les he comentado, espero que hayan disfrutado y les agradezco absolutamente su presencia hoy aquí. ¿De acuerdo? Me pongo ahora a su disposición. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, por favor, antes de terminar, si desean preguntar algo, que les aclare algo, alguna anécdota, alguna curiosidad, pues. Es un poco vergonzoso que en nuestra tierra, con Palestina, haya tal ignorancia. Me avergüenza. Sí. A ver si a partir de ahora pues lo comunicamos a todo el mundo. Pues sí, ese es un poco, yo intento, ya le digo, también ya les comento, soy profesor de historia e intento valorar especialmente la historia de España. Me resulta muy llamativo lo que falta en los libros, me resulta muy llamativo que se desconozcan ciertos personajes, me resulta muy llamativo que en Castilla pues falten tantas cosas de nuestra historia y nuestro gran legado al mundo, porque es absolutamente genial y absolutamente brutal, pues sea bastante desconocido o no valorado. Entiendo que hay personas, instituciones que les interesa o quieren hacer eso, pero entiendo que tenemos que hacer todo lo posible por todo lo contrario. ¿De acuerdo? Y ya digo, es uno de los personajes que a mí me quita el sueño, entre comillas, que no se conozca.
¿Más preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Dudas? Sí, la mayor parte, la disección, fundamentalmente el periodo de aprendizaje del norte de Italia. Sí que es cierto que luego, pues bueno, todo ese primer aprendizaje va a ser refrendado trabajando con los papas y sobre todo en el Hospital Espíritu Santo de Roma. Entre todo, sí que es cierto que va a llevar a 1556, fundamentalmente con la parte de formación en el norte de Italia, seguirá trabajando en Roma, pero entre los dos es donde va a sumar la mayoría de esfuerzos. Sí, sí. Él, además, lo decía muy claro. Él estaba en las clases teóricas de Realdo y de Realdo Colombo y de Vesalio, pero luego lo que más le encantaba era estar en la cama junto a los pacientes. De hecho, él dice en sus publicaciones que lo que yo publico es el reflejo de mi vida y es lo que me ha quitado a mí el sueño. Es decir, no dormía, estoy seguro que apenas dormía. Este señor pues dedicaba horas y horas a su trabajo, a su formación, a su investigación, pero sobre todo a investigar y estar en los hospitales. ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Pues bueno, yo empecé investigando sobre los Manrique, esta familia que les he comentado, hasta que un día me voy topando con cosas. También estoy en el Archivo Provincial de Amusco, en varios archivos, y me va apareciendo este personaje. Digo, joder, qué importante es. Y entonces, pues bueno, pues voy enlazando, voy buscando más cosas, pues ya me meto a fondo con él y voy investigando primero sobre todo los tratados de anatomía. Luego me llama mucho la atención cuando descubro la parte del léxico y de gramática y de las aportaciones al romance. Y bueno, pues finalmente, sigo investigando. Pues también comienzo a dar algunas charlas sobre él, un tema que evidentemente parece que no interesa tanto. Y bueno, pues sí que es cierto que a partir de la explosión un poco de esta exposición, pues en un periódico de Palencia quieren que les escriba una colaboración que además gusta mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo también pienso cómo puede ser que el personaje más importante de mi localidad, de mi pueblo, el personaje más importante, que ojo, los Manrique que les he comentado, me da para muchas conferencias más, porque evidentemente, como puede ser, como nos pasó en todos los pueblos y lugares de Castilla, pues evidentemente que tengamos ese pasado y esa historia. Entonces, pues todavía me parecía evidentemente más llamativo tener este personaje y no divulgar quién es. Entonces, pues bueno, esta exposición me ha venido de perlas porque a mí también me ha abierto puertas en Palencia y en muchos lugares para que un personaje tan importante, ya digo, por donde voy todos me dicen, joder, ¿qué personaje tenéis en Amusco? Digo, sí, claro que le tenemos, pero vamos a ver si le conocemos. Vamos a ver si le conocemos todos, vamos a ver si le ponemos en valor. Y ya digo que por eso me siento especialmente agradecido al Museo de la Evolución y a esta exposición. Porque es cierto que es una figura que ahora mismo ha crecido y que suscita mucho interés. Pero ¿cómo no va a suscitar interés el médico renacentista más importante de Europa durante 3 siglos? ¿Vale? Pues hasta ahora muy poquito. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes por venir y por compartir su tiempo. Muchas gracias.